Vamos a iniciar esta charla el día de hoy, un tema que, pues la verdad, tenemos que considerar mucho, porque el nombre que le he titulado es Claves para superar el miedo. Mis amados, nosotros desgraciadamente durante mucho tiempo de nuestra vida habíamos estado con un temor, con un miedo insano. Y esto es porque de alguna o de otra manera pues no teníamos realmente bien claro el concepto de que Dios es quien nos ama. Y Dios nos ama incondicionalmente, de todo corazón y continuamente. Esta es una declaración que debemos nosotros tener muy presente en todo momento, mis amados, porque es lo que podría generar en nosotros una condición y consecuencias muy especiales para despojarnos de todo miedo. Y vamos a ver cuáles son las claves para poder despojarnos de ese miedo insano, de ese miedo que muchas veces trae parálisis, nos frena y nosotros tenemos que vivir eh, en la gran experiencia de la libertad. Yo quisiera hacerte una pregunta el día de hoy y quiero que la consideres muy en serio. ¿Crees que Dios te aprueba? ¿Realmente crees tú que ese Dios todopoderoso esté aprobando todo lo que tú haces o dejas de hacer? Miren, con toda sinceridad, es algo que nos cuesta y nos cuesta mucho porque hay muchas cosas en nosotros que nos parece muy difícil que Dios pudiera aprobar, ¿verdad? Y a todos nos cuesta eso. Pero Dios quiere que sepas que Él te aprueba por la sangre, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que sepas que Él te ama incondicionalmente, que te ama de todo corazón y que te ama continuamente. En Él no hay un punto de discontinuidad, no hay en ningún momento un punto de ruptura de su amor hacia tu vida, hacia tu persona. Entonces, si nos pudieran o nos pidieran propiamente resumir en una palabra aquello en lo que sabemos y creemos que consiste la Biblia, la palabra de Dios, creo que tú y yo ya seríamos capaces de responder en que ese resumen en una sola palabra es la palabra amor. Obviamente sin dejar aparte o sin dejar al lado a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesucristo es el centro de la palabra de Dios, el centro de la Biblia. Pero si pudiéramos resumir la Biblia completa, esos 66 libros, en una sola palabra, pues esta sería amor. Miren, por dos veces el apóstol Juan escribe en el pasaje que vamos a leer el día de hoy del Nuevo Testamento que Dios es amor. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, y después en el versículo 16 lo repite, Dios es amor. La palabra amor se usa ampliamente en nuestra sociedad y desgraciadamente ya se ha diluido tanto esa palabra, ya le han dado tantas connotaciones, desgraciadamente se ha perdido la esencia de lo que verdaderamente es la palabra amor. Y, pero sabemos también que en ninguna parte de la Biblia dice que el amor es Dios. No, en ninguna parte de nosotros podemos encontrar que la Biblia diga que el amor es Dios. Realmente lo que dice la palabra de Dios es que Dios es quien define lo que es el amor. Y nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para redefinir esa palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como les decía, la sociedad ya se ha encargado de darle una connotación tan trivial, tan superficial, que desgraciadamente se ha perdido la esencia. Entonces, ustedes y yo, que venimos a la palabra, pues simplemente debemos permitir que Dios sea el que verdaderamente defina qué es el amor, en vez de pensar que el amor es lo que define lo que es Dios. No puede ser así. O sea, la palabra amor o lo que pensamos que es el amor no puede definir quién verdaderamente es Dios. Pero Dios sí puede definir correctamente bien lo que es el amor. ¿Y qué es el amor? Pues Dios es amor. Ahora sí, ya lo entendimos, ¿verdad?
Bueno, pues este es el mensaje que necesitamos entender por nosotros mismos. Llegar a la comprensión plena a través de la meditación constante, de anunciarlo constantemente. Dios es amor. Y sea la gloria para Él, porque ahora nosotros podemos tener una definición correcta de lo que es el amor. Amén. La respuesta al mayor anhelo del mundo del día de hoy y de todos los tiempos, ¿eh? Es justamente que Dios es amor y que ese amor quiere anidarse en nuestros corazones, quiere reflejarse en cada uno de nosotros. La gente, todas las personas, mis amados, está buscando amor. No hay una sola persona, por malévola que sea, que en un momento dado de su vida no esté buscando el amor. Todos los corazones estamos en búsqueda de ese amor. Y ustedes y yo somos privilegiados porque nos hemos visto transformados. Nuestra vida ha sido transformada cuando hemos conocido verdaderamente el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, ustedes y yo que conocemos del amor de Dios, que tenemos el temor de Dios, pues nuestra vida está siendo transformada para la gloria del Señor, ¿verdad? Como vemos en el pasaje de el día de hoy, en la primera carta de Juan, el capítulo 4, dice que el amor está en el núcleo. O sea, esto que vamos a estudiar nos muestra cómo Dios está en el núcleo de la clave o las claves para superar ese temor, ese miedo insano en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 y 18, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y aquí es a donde nosotros podemos descansar, para que todo aquello que nos provocaba temor, miedo, angustia, desesperación, sea echado fuera de nuestra vida, de nuestra mente, por el poder del amor de Dios. Amén. Y pues obviamente esto nos tiene que llevar a darle gracias a Dios por su infinito y gran amor. Vamos a leer del Salmo 138, del versículo 1 al 8, cómo se refleja esta condición. Aquí es un salmo del rey David y está en una actitud de acción de gracias por el favor de Jehová, por el amor de Dios. Y dice el salmista, dice David, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará a tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué le está diciendo David en ese momento? Quiero alabarte de todo corazón y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Así lo dice el versículo 1 y 2 del Salmo 138 que acabamos de leer. Obviamente, ya nosotros podemos comprender y afirmar categóricamente que Dios responde a nuestras oraciones amorosa y fielmente. Así como lo dice David en el versículo 3, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Ustedes y yo hemos experimentado justamente eso. Cuando nos hemos acercado a la presencia de Dios, cuando entramos a ese lugar santísimo, con acción de gracias por las puertas del santuario de Jehová y entramos con acción de gracias, cantando salmos, alabando el nombre de Dios, bendiciendo su nombre porque Él es el único digno, ¿verdad? Encontramos respuesta amorosa y fiel a lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque Dios pone en nuestro corazón ese deseo de la búsqueda de Él y Él se da a encontrar, se
se muestra en nuestras vidas y responde a nuestra plegaria, responde a nuestro clamor, mis amados hermanos. En esta vida nos enfrentamos a muchas angustias, a muchas enfermedades, a oposición, como hemos platicado, a tentaciones, al agotamiento físico, al agotamiento espiritual, al agotamiento hasta mental, ¿verdad? Tenemos muchas pruebas y también tenemos muchos ataques en varios ángulos de nuestra vida. Pero Dios en su amor y fidelidad siempre nos preserva, nos guarda en el hueco de su mano y es en el mejor lugar donde podemos estar. Dice el versículo 7, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida, tú me preservas. La gloria sea para el Señor, porque ahora este salmo lo podemos hacer nuestro, comprendiendo el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. A mí me parece que el versículo 8 es uno de los versículos más alentadores de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Dice el versículo 8, el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Qué mejor aliento podemos tener, mis amados, que el entender y declarar que el plan perfecto de Dios se va a cumplir en mi vida? Dios lo va a cumplir. Dios va a cumplir el objetivo por el cual Dios me creó. Dios va a cumplir el objetivo por el cual el Señor me permite estar en esta tierra. Dios, en su amor y su gran fidelidad, tiene ese gran propósito, ese buen propósito para nuestras vidas. Y lo mejor de todo es comprender que Él lo va a cumplir. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros podemos estar pasando por situaciones, por críticas que sean, pero sabemos que al final Dios nos ha dado la victoria. Y Dios va a cumplir el perfecto propósito que se propuso desde el principio de los tiempos, que es que ustedes y yo estemos con Él por toda una eternidad, alabando su nombre, glorificándolo. Para eso Dios nos creó, para la gloria y alabanza de su nombre, para entender correctamente bien que todo proviene de Dios, que todo nos sirve para bien, aún en esas situaciones dolorosas que podamos estar pasando. Es muy difícil comprender y de hecho yo no pretendo que logremos comprender, ni tú ni yo, el por qué Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias dolorosas en nuestra vida. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que lo que Dios permita es por su perfecta voluntad y porque Él sabe que a final de cuentas nos va a convenir. Y por eso aplicamos correctamente Romanos 8:28. Porque los que amamos a Dios, los que tenemos confianza, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, sabemos que todas las cosas nos sirven para bien, porque hemos sido llamados para ese propósito perfecto. Dios se vale de todos los medios para llevarnos hasta ese punto, hasta alcanzar la meta que Él se propuso con nuestras vidas. Y de esa manera, Él nos va a hacer crecer por amor, nos va a llevar por situaciones que necesitamos en muchas ocasiones para comprender que su bondad, su amor, su fidelidad es grande por sobre todas las cosas. El amor humano, por ejemplo, puede ser pasajero. ¿Cuántos de nosotros prometimos, yo en lo particular, prometí amor eterno a muchas mujeres? Y fue tan pasajero que en menos de los que les cuento, de repente se me olvidó que había yo hecho esas promesas. ¿Ah? Y es así, trivial, superficial, el amor que el ser humano ahora define es tan somero, tan superficial, que no basta más que haya un viento de cualquier situación que arroja ese amor lejos de la persona y se lo lleva el viento. ¿No? Es muy pasajero la definición del amor por parte del ser humano y sobre todo del ser humano caído, del ser humano que no conoce del amor de Dios. Pero cuando venimos a la palabra de Dios empezamos a comprender lo que dice, por ejemplo, el versículo 8. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Es eterno, continuo, constante. Como les decía, no hay rupturas, no hay posiciones en las que el amor de Dios de repente sea discontinuo porque tú cometiste un pecado y Él te deja de amar un tiempo mientras logras reconciliarte con Él y otra vez te vuelve a amar. No, eso lo hacemos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos peleado con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa y nos dejamos hasta de hablar, ¿no?
y pasa el tiempo y como que se empiezan a limar las asperezas y de repente otra vez sentimos el gran amor. Pero mientras estábamos distantes no nos queríamos ni ver ni hablar, no queríamos recibir nada de la pareja. Así somos nosotros, pero Dios no. El amor de Dios perdura para siempre. Entonces, fíjense bien, aquí hay una conexión muy particular. Igual que el amor y la fidelidad de Dios van de la mano, así deberíamos amarnos los unos a los otros, en el matrimonio y en todas nuestras relaciones afectivas que podamos tener, como amigos, como padres e hijos, como hermanos, como hermanos en la fe. Así deberíamos amarnos. Que nuestro amor sea continuo y constante por todos nosotros y fiel sobre todo. Amén. Entonces aquí debemos darle gracias a Dios por el extraordinario amor que despliega hacia nuestras vidas, el extraordinario amor que derrama para cada uno de nosotros. Debemos darle gracias a Dios porque promete cumplir su propósito para nuestras vidas. Esa es una gran promesa, es la mayor promesa que yo he logrado comprender en la palabra de Dios, porque en esa promesa va implícito que si Él cumple su propósito en nuestra vida, estaremos en la condición de salvación y vida eterna. Jesucristo vino a hacer su parte para que tú y yo, por medio de la fe, vayamos directos a cumplir ese propósito. El amor de Cristo nos atrajo para poder, a través de la fe salvífica, empezar a caminar ese proceso, ese camino de santificación que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la misma presencia de Dios. Y ese es el objetivo principal de Dios, de nuestras vidas, el propósito mayor, que un día estemos 100% alabando y adorando a Dios en toda una eternidad. Y para ello, pues tenemos que vivir en el amor de Dios. Vivir en el amor de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, del versículo 7 al 21. Y miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, di conmigo confianza, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amados, perdón, voy a expresar el versículo 17 en una versión diferente, en la versión de El Mensaje, se llama esa traducción o esa versión. Y según esta traducción dice, el amor es Dios.
Cuando nos instalamos para residir permanentemente en una vida de amor, vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. O sea, tú y yo tenemos que decidir si verdaderamente queremos instalarnos para vivir eternamente, permanentemente en una vida de amor. Porque vivimos, si decidimos trasladarnos a esa instalación de amor, pues estaremos viviendo en Dios y Dios estará viviendo en nosotros. Es como cuando, por ejemplo, tomamos la decisión de cambiar de domicilio y nosotros decidimos instalarnos en una nueva área, en un nuevo poblado, en un nuevo lugar, para residir permanentemente allí, en una vida como se viva en ese lugar. Y así es como nosotros tenemos que decidir si queremos verdaderamente cambiar nuestra residencia, cambiar nuestra nacionalidad. Si tú y yo decidimos verdaderamente instalarnos para residir permanentemente en el reino de los cielos, eso es vivir una vida de amor. Eso es vivir en Dios. Eso es permanecer en Él para que Dios viva en nosotros. Entonces tenemos que tomar una clara decisión. ¿A ti verdaderamente te gustaría hacer maletas y salir disparado para irte a instalar al reino de los cielos desde ahora? Yo creo que todos quisiéramos eso y todos anhelamos eso. Pues ahora tenemos la gran oportunidad de vivir esa realidad en Cristo Jesús. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo estamos conociendo y por eso ahora nosotros podemos verdaderamente experimentar ya ese cambio de residencia. Nuestra ciudadanía ya no es el mundo. Tú y yo hemos decidido pertenecer a la ciudadanía del reino de los cielos. Y esa es ahora nuestra verdad, vivir en amor. Las palabras amor, ama y amado, pues fíjense nada más que aparecen 27 veces en este corto pasaje que acabamos de leer. Aquí encontramos el corazón propiamente del Nuevo Testamento, el resumen de toda la palabra de Dios. Aquí está el corazón, aquí está el núcleo de la Biblia, aquí está propiamente el corazón de Dios y repite constantemente, ¿verdad? El amor, Él nos ama, somos amados, Él te ama, amén. Entonces, nos da la clave más esencial para no tener más miedo, para superar el miedo. El amor es el antídoto en contra del miedo, en contra del temor. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, el amor perfecto echa fuera el temor. En una traducción de la Biblia amplificada dice, el amor perfecto echa por la borda el miedo y expulsa todo vestigio de terror. Mis amados, el mayor temor que podríamos haber tenido ustedes y yo es la furia, la ira de Dios manifestándose en contra de nosotros por nuestro pecado. Ese sería el mayor temor que pudiéramos tener. Mucha gente se queda bien atorada en el temerle a una persona que pueda asesinarle, a una persona que le pueda robar, a una persona que le pueda maltratar, y le tienen mucho miedo a eso. Pero la verdad es que eso es nada comparado. El hecho de que te asesinen, el hecho de que te maltraten, el hecho de que te pudieran torturar, nada tiene que ver con la ira de Dios en el día del juicio. Entonces, dice la palabra de Dios que si ahora Dios vive en nosotros y nosotros en Él, si permanecemos en Él, si la fe que ejercemos en Cristo Jesús nos lleva a que Él cumpla su propósito perfecto en nuestras vidas, entonces estaremos fuera del juicio de la ira. Entonces, ¿de qué tendremos que tener temor? Si el amor de Dios ya nos quitó de lo más doloroso, de lo más crítico, de lo más terrible que pueda vivir un ser humano, que es su ira en el día del juicio, si ya nos quitó de allí, ¿qué podríamos entonces temer? Si ahora el amor de Dios nos ha dado la posibilidad y la bendición de ser salvos para el día de la ira. Eso tiene que cabernos ya en la cabeza para entender que no hay nada que nos pueda infundir temor
puesto que el amor de Dios está en nuestras vidas y Él es el que viene en nuestro rescate. Su amor perdura para siempre, no hay discontinuidad, es constante y continuo para nosotros. Entonces, el amor para nosotros ya tiene que ser completamente lo opuesto al temor, al terror, a la angustia. Mis amados, son como el agua y el aceite. Si nosotros queremos mezclar agua y aceite, no vamos a poder. Desgraciadamente, el pecado, la mentira de Satanás, nuestra concupiscencia, nos lleva a ser como un surfactante o un jabón, ¿verdad? Que da la capacidad de que el agua y el aceite puedan mezclarse. Ese es el pecado. Pero la verdad es que nosotros no tenemos por qué actuar de esa manera. Tenemos que repeler completamente el temor porque ahora el amor de Dios está en nuestra vida. Y es como el agua y el aceite, no se llevan. El amor es algo, como decía, que todo el mundo quiere. Así como todo el mundo quiere liberarse completamente del temor, del terror, de la angustia. En este pasaje vamos a ver las claves para superar este miedo insano en nuestra vida. Primero, debemos comprender el amor de Dios. Y por eso la palabra de Dios repite constantemente en el versículo 10, 17 y 18. Se los voy a volver a leer en esta versión. Y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al abogado, a Jesucristo, nuestro perfecto abogado e intercesor. Y vamos a ir con toda la confianza. Dios ya abrió ese lugar santísimo para que nosotros pudiéramos llegar con confianza, con seguridad, sin temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que en el amor perfecto, perdón, echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ustedes y yo que hemos confiado en Jesucristo, Él ya llevó nuestro castigo. Él ya probó todo lo que nosotros teníamos que haber vivido en el día del juicio. Él ya lo sufrió. Por lo tanto, ya fue pagado esa condición, ya está saldada esa cuenta con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestra deuda ha sido pagada, se ha cancelado el acta de decretos que existía en nuestra contra. Por lo tanto, tú y yo ya no tenemos que esperar el castigo. El castigo ya fue cobrado, ya fue puesto en Cristo Jesús. Lo que nos corresponde ahora es experimentar solamente el amor de Dios. Venir a una transformación para parecernos cada día más a Jesucristo, que ese es el objetivo de Dios también. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto y podamos verdaderamente ver a Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pues nosotros vamos en ese camino de santidad. El Señor nos está llevando, nos está pasando por pruebas, nos está apretando para quitarnos esa basura que nos estorba. Nos está de repente pasando por fuego, mis amados hermanos, para quemar toda esa escoria, toda esa porquería que nos estorba para llegar a la estatura del varón perfecto. En muchas ocasiones nos lleva por angustia para depender completamente de Él, para que nosotros sepamos perfectamente bien que no es por nuestras obras, que no va a ser por nuestra condición. Esa angustia que nos lleva a entender que nosotros no podemos hacer nada. Cuando te vence la enfermedad, cuando te vence la apuración, cuando te vence cualquier situación, a lo único que tú te puedes acoger es al amor de Dios y decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí, perfecciónate en mi debilidad, ayúdame, Señor, bendíceme. Y entonces empezamos a ver el despliegue del gran amor de Dios por nosotros. Para eso apareció Jesucristo, para llevar nuestras cargas, para sufrir el castigo por nuestra rebelión, y la gloria sea para Él. Por eso Dios le dio un nombre que se nombra por sobre todo nombre, porque venció y porque ahora todos nosotros tendremos que doblar nuestra rodilla ante ese Dios todopoderoso. Mis amados, el miedo insano entró en el mundo cuando Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, de rebelarse contra Dios. Se escondieron de Dios. Él preguntó, ¿verdad? ¿Dónde estás?
A lo que Adán responde y replica, porque todavía con osadía, dice, Señor, tuve miedo, por eso me escondí. Adán tenía miedo de que Dios lo castigara. Ahí nace el miedo a todas las situaciones que nosotros vivimos en temor. Pero la gloria sea para el Señor, porque Dios le dio una solución perfecta a esa rebelión, a ese distanciamiento, a ese esconderse por el temor de la ira de Dios. Entonces, la raíz más profunda del miedo es la condenación. Es lo que yo les comentaba hace ratito. El hecho de que Dios descargue su ira sobre nosotros por condenación, eso es la raíz más profunda del miedo en nuestra existencia. El sentimiento de saber que Dios está en nuestra contra por la desviación, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por el querer emanciparnos, independizarnos de Dios. Ese es el verdadero sentimiento de terror, de miedo, de angustia, de temor. Pero Dios, fíjense nada más lo que Dios es. Dios envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Jesús cargó con nuestra condenación. Dios quiere que tengamos confianza plena ante Él, delante de Él, que nosotros verdaderamente creamos que el Señor nos ha traído a bendición. ¿Tendremos que rectificar nuestro pasado en muchas ocasiones? Sí, mis amados hermanos. Tú y yo tenemos el derecho de rectificar nuestro pasado y de eliminar muchas cosas a través de hacer conciencia de lo que hicimos y hacer teshuvá, venir a un arrepentimiento genuino. Eso Dios lo toma mucho en consideración, pero lo que más toma y lo único que verdaderamente toma Dios en consideración para no descargar su furia, su ira por nuestro pecado, es que ya lo descargó en Cristo Jesús. Que la sangre de Jesucristo ahora tiene el poder de limpiarnos de esa condición y de quitarnos de la condenación eterna. Aleluya, alabado sea el Señor, ¿verdad? Debemos también experimentar el amor de Dios. Esa es otra de las claves para poder vencer al temor, para superar los miedos. Tenemos que vivir la experiencia de sentirnos amados verdaderamente por Dios. Dice el versículo 13 y 16, sabemos que permanecemos en Él porque Él permanece en nosotros. Por eso era la pregunta inicial que te hacía en referencia a, ¿crees que Dios te aprueba? Mis amados, muchas veces esa pregunta, cuando estamos por algún motivo, razón o circunstancia medio alejados de Dios, ¿cómo nos pesa, eh? ¿Crees que verdaderamente Dios te aprueba por lo que estás haciendo? Y el enemigo se encarga de venir y de inyectarte temor, de inyectarte pensamientos equivocados, de decirte, Dios no te va a aprobar, mira, tú estás lejos de sus caminos, tú no atiendes a la palabra de Dios, tú no oras, tú no haces lo que Él te dice. Pero mis amados, sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. ¿Y por qué lo sabemos? Simplemente por su fidelidad, porque Él nos ha dado de su espíritu y porque Él no se retracta de lo que ha prometido. Él nos ama incondicionalmente y continuamente. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. No solamente lo sé, sino que también lo creo, lo absorbo, lo acepto. Acepto que Dios me ama y por lo tanto, por ese gran amor, simplemente Dios me aprueba. No por mis méritos, no por mis obras, no por lo que yo pueda hacer bien o mal, no, sino porque Él ha puesto a su Hijo Jesucristo por expiación de mis pecados, porque he confiado en que Jesucristo tiene el poder para salvarme, porque he confiado en que Jesucristo tiene el poder para ser mi abogado delante de Dios, porque he confiado que el amor de Dios derramó en mí en la persona de Jesucristo. Y porque ahora Dios derrama de su amor a través del Espíritu Santo. Unge mi vida constantemente. Todas las veces que yo le necesito, Él está allí.
Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y en ese momento nosotros, ¿verdad? Creemos, aceptamos que Dios nos ama. Cuando sabes que eres amado incondicionalmente por Dios, pues es cuando de verdad empiezas a vivir, a experimentar la vida para la que fuiste creado. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues estábamos así lo dice la palabra, muertos. Vivíamos en una existencia irrelevante. Simplemente vivíamos por vivir. Teníamos un tiempo determinado aquí en la tierra, teníamos de alguna manera objetivos, propósitos humanos, mundanos, y que no iban a poder trascender, que a lo mejor pudiéramos cumplir los objetivos, hacernos millonarios, tener muchas mujeres, generar muchos recursos, lo que fuera. Pero el día que partamos de esta vida, hasta ahí se iba a quedar y no iba a haber trascendencia. Estamos muertos. Pero ahora que conocemos que Dios nos ama, es cuando empezamos a vivir. ¿Por qué? Porque venimos al nuevo nacimiento, porque depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Reconocemos que es el autor y consumador de nuestra fe y por lo tanto empieza una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y nos llama al ministerio de la reconciliación. Y ahora nos llama embajadores de su reino. Y empezamos a vivir verdaderamente para lo que fuimos creados, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos da la experiencia del amor de Dios por nosotros. Amén. Esa es la realidad. Entonces, también tenemos que creer en el amor de Dios. Fíjense lo que vamos viendo, Primero es comprender el amor de Dios. Después, experimentar el amor de Dios. Ahora debemos creer en el amor de Dios. Estas son las claves, mis amados, para vencer todo temor. Dice el versículo 16, hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Esa es la clave también, creer que Dios me ama. La palabra griega usada para creer es la misma que se usa para entender, para hacer uso de raciocinio, para comprender que verdaderamente Dios me ama. Aunque sepamos y entendamos el amor de Dios y lo hayamos experimentado, mis amados, es necesario seguir creyendo que en cualquier circunstancia, que en cualquier situación que yo esté pasando, aún en medio del pecado, creo verdaderamente que Dios me ama. Y eso me va a llevar a salir de esa condición. Si yo no dejo de creer que Dios me ama y me estoy revolcando en mi pecado, mis amados, allí me voy a quedar revolcándome, ensuciándome, apestándome. Porque al no creer que Dios me sigue amando aún en eso, no voy a querer levantarme. Mis fuerzas no me van a alcanzar. Y por eso mucha gente que no alcanza a comprender todo esto, tristemente se vuelve a su vómito. Hoy es día en que despertemos a esta realidad. Creamos, sigamos creyendo, aún en medio de la circunstancia que pasemos. El concepto de la permanencia de los objetos, fíjense bien, es una expresión usada por los psicólogos para describir la capacidad de un niño de comprender que los objetos siguen existiendo aunque ya no sean visibles. Voy a poner un ejemplo. Hasta aproximadamente los 4 meses de edad, los bebés no tienen la capacidad de creer que algo existe si no lo ven. Por ejemplo, les muestras un juguete y ellos en ese momento, como lo ven, obviamente aceptan que existe ese objeto. Pero en el momento en que tú escondes ese juguete, en su mente de 4 meses atrás, ya no existe ese objeto y por lo tanto no lo retienen, no alcanzan a comprender que ese objeto puede existir aunque no lo vean. Pero llega una etapa en la que si escondemos un juguete, ellos lo siguen buscando. ¿Por qué? Porque su mente ya comprendió y cree que ese objeto sigue existiendo aunque no lo vean. Amados, este comentario yo lo hice después de haber hecho un estudio respecto a esta condición. Son estudios psicológicos que se han desarrollado
y que de alguna manera nos enseñan cómo es posible que nosotros podamos creer después de cierto tiempo de nuestra existencia en algo que no vemos. Creer que sigue existiendo aunque ya no lo veamos. ¿Ok? En este momento, los niños, los bebés, después de 4 meses de edad, se dan cuenta de que los objetos existen, incluso si no pueden verlos. Y por eso los buscan. ¿Ah? Yo creo que tú te recuerdas de cuando eras niño, como cuando se te perdía de vista alguno de tus objetos favoritos, algún juguete que apreciabas, lo andabas busque y busque. Y tú en esos tiempos no tenías una razón correcta de decir, es que estoy buscando algo que no encuentro. No, tú buscabas ese juguete porque en muy tu interior sabías que seguía existiendo ese juguete en algún lugar y que aunque no lo vieras, tú lo ibas a poder encontrar en un momento. Pues esta, este ejemplo lo quiero usar para determinar en este momento que esto es un signo de la madurez cristiana. Cuando seguimos creyendo en el amor de Dios, a pesar de que no lo veamos o que no estemos sintiendo propiamente la presencia de Dios por nuestro pecado. Esto es muy profundo, hermanos. Nosotros tenemos que ir avanzando en la profundidad de la palabra. Son cosas que ya tenemos que ir de alguna manera comprendiendo y vislumbrando más profundamente. Ustedes y yo ahora tenemos ya la capacidad, por la fe en Cristo Jesús, de acordarnos y recordar constantemente que el amor de Dios está en nuestras vidas, aunque estemos pasando por rebeldía. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de la presencia de Dios por rebeldía? Porque alguien me hizo algo y le echamos la culpa a Dios, porque alguien determinó algo en contra mía y tal parece que eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Como si el amor de Dios fuera ese objeto o ese algo o ese alguien. No, nosotros tenemos que madurar en ese sentido. Ustedes y yo, ¿verdad? Creemos que el sol sigue pasando por la tierra, ¿verdad? Durante el día, aunque esté completamente nublado el día, aunque no le podamos ver, aunque no podamos ver su brillo, pero ustedes y yo estamos conscientes de que el sol sigue. Pues así es la situación. Debemos seguir creyendo en el amor de Dios, incluso en los momentos de oscuridad donde no sentimos su amor. Y esos momentos de oscuridad, mis amados hermanos, no es porque Dios nos lo haya traído, no, sino porque nosotros decidimos salirnos de la cobertura de Dios en rebeldía, en desorden, en pecado. Y es ahí cuando no sentimos la presencia de Dios, pero no es porque la presencia de Dios no esté, sino porque el pecado nos impide ver, nos impide sentir la presencia de Dios. Creamos que verdaderamente Dios nos ama. Y entonces, en ese preciso instante, el amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando tú y yo venimos verdaderamente a desarrollar esa creencia, esa confianza, que aún en mi momento más difícil, en mi pecado más terrible, Dios me ama, digo, Señor, no tengo por qué estar aquí. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar. Yo sé que tú me amas y que tú me quieres fuera de este lugar. Me quieres en tu luz admirable. No me quieres en estas tinieblas. Y ahí desaparece el temor y salimos adelante, mis amados. Y por último, la última clave que Dios nos da a través de su bendita palabra para vencer, para superar el miedo, es el perfecto amor de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Dios es espíritu. Pero si nos amamos los unos a los otros, aquí viene la clave, Dios permanece en nosotros. A Dios le ha placido usarnos como instrumentos para mostrar su amor los unos por los otros. Cuando yo te amo, Dios está mostrando su amor a través de mí para ti. Cuando tú me amas, Dios está mostrando su amor a mi persona a través de ti. Entonces, tenemos que ser partícipes de esta verdad. Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
Dice el versículo 18, el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, cuanto más amemos a Dios, cuanto más demostremos la realidad de ese amor, amándonos los unos a los otros, seremos menos susceptibles de caer presas del temor, de caer presas del miedo. Estas son las claves para superar el miedo. Tenemos que desarrollar una cultura de amor, de dar y de recibir amor, ser recíprocos, mis amados. Y esto es completamente lo opuesto a la competencia, a la lucha, a eso de estar a ver quién es más que quién. Nosotros ya no tenemos que estar compitiendo, mis amados. A Dios le ha placido darnos a cada uno de nosotros dones diferentes y en proporción a lo que Él ha querido. Entonces, ¿yo por qué voy a competir con alguno de ustedes por lo que Dios no me dio? Como se los he explicado, a mí me gustaría cantar como muchas personas cantan, pero bueno, Dios no me dio ese don. Pero yo no me voy a poner a competir queriendo cantar como ni sé y haciendo posiblemente el ridículo y que eso me traiga a todavía mayor depresión y estar en una condición de enojo, de enfado. Y mejor me pongo a desarrollar los dones que sí me dio. Amén. Y entonces yo no tengo por qué discutir con ustedes, ni por qué pelear con nadie. No tenemos por qué tener contienda. Amén. Entonces, cuando más amor demos a los demás, pues en automático más desaparecerá el miedo, el temor. Hay que darle gracias a Dios, mis amados. Gracias porque nos ama incondicionalmente, de todo corazón y continuamente. Gracias porque su amor perfecto echa fuera todo el temor. Y gracias, Padre, porque ahora estás desarrollando ese amor en nosotros. Y por último, mis amados, pues debemos permanecer firmes en el amor de Dios. Amén. Quiero decirles que la gente que conoce verdaderamente a su Dios, y tú y yo estamos conociendo a Dios, es una gente de amor. El amor no es débil, mis amados. La gente que de verdad, que en verdad conoce a Dios, resiste completamente a las adversidades, al temor, al miedo y lo supera. Amén. Entonces, vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. La gloria sea para el Señor y gracias por su gran amor.